¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los coches americanos más bonitos de los años 60? Esos que no solo eran máquinas potentes, sino verdaderas obras de arte sobre ruedas. La década de los 60 fue una de las más icónicas en la industria automotriz, cuando los muscle cars, los pony cars y los lujosos Grand Tours dominaron las calles, dejando un legado que ha perdurado por generaciones. Ahora, imagina estar en esa época, caminando por un estacionamiento lleno de Chevrolet Corvette Stingray, Ford Mustang Fastback, todos impecables, brillando bajo el sol, listos para rugir con sus monstruosos motores V8. El olor a gasolina en el aire, el estruendo de los escapes y cada curva de estos coches contando una historia de innovación, rebeldía y estilo. Parece un sueño, ¿verdad? Pues hoy, vamos a revivirlo. Y mira, este video no trata solo de nostalgia o de máquinas increíbles. Se trata de pasión. De ese deseo que todo entusiasta siente al escuchar el rugido de un V8 clásico o al ver un diseño que simplemente ya no se hace como antes. Cada uno de estos coches tiene una historia, y estoy seguro de que, en algún momento, has imaginado lo que sería acelerar uno de ellos en una carretera desierta, sintiendo cada curva, cada cambio de marcha, cada mirada de admiración mientras pasas. Y ya que hablamos de sueños, ¿qué tal compartir el tuyo? Si pudieras tener cualquier muscle car de aquella época, ¿cuál elegirías? ¿Y por qué? Escríbelo aquí en los comentarios, porque este canal no es solo un espacio para ver videos, es una comunidad de apasionados por los coches clásicos, donde cada opinión, cada recuerdo y cada historia forman parte de este universo que tanto amamos. Así que deja tu like, porque eso demuestra que quieres más contenido como este, y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún viaje en el tiempo por el mundo de los coches legendarios. Ahora, vamos directo al primero de la lista, y te adelanto, no solo es hermoso, sino que fue un verdadero parteaguas en la historia del automóvil. 1963 Corvette Stingray. Si hay un coche americano de los años 60 que combina elegancia y deportividad como ningún otro, seguro que el Corvette Stingray viene a la mente. Y no es para menos. Este coche simplemente cambió las reglas del juego. Inspirado en el concepto futurista XP87 Stingray Racer, llevó a las calles un diseño totalmente innovador, esculpido para cortar el viento como una navaja. Sus líneas afiladas y musculosas hacían que pareciera estar en movimiento incluso cuando estaba detenido. Y, por supuesto, ¿quién podría olvidar sus faros escamoteables? Era la primera vez que un Corvette usaba este sistema, lo que solo hacía que su apariencia fuera aún más agresiva y moderna. Pero el Stingray no era solo apariencia. Debajo del capó, escondía un motor V8 Small Block de 5,4 litros, que entregaba entre 250 y 360 caballos de potencia, dependiendo de la configuración. Con este motor y un peso relativamente ligero, alcanzaba una velocidad máxima de 225 km por hora, cifras que en aquella época solo se veían en deportivos europeos de élite. Su rendimiento era tan impresionante que Chevrolet pronto se dio cuenta de que tenía en sus manos un verdadero ícono, tanto en la pista como en la carretera. Otro detalle que hacía único a este Corvette era su famosa luneta trasera dividida en dos. Sí, ese cristal trasero partido en dos pudo haber sido una pesadilla para la visibilidad, pero se convirtió en uno de los rasgos más icónicos de la historia del modelo. Curiosamente, solo se usó en 1963, ya que al año siguiente Chevrolet decidió eliminarlo por razones de seguridad y funcionalidad. Esto convierte a la versión Split Window en una de las más codiciadas por los coleccionistas. Hablando de rareza, hoy en día tener un Corvette Stingray 1963 en el garaje no es para cualquiera. Un modelo bien conservado puede superar fácilmente los $250,000 en subastas, y si es una versión con el motor más potente y en condiciones impecables, puede incluso superar el $500,000. Este coche no solo marcó una década, sino que redefinió el concepto de los deportivos americanos. 1969 Ford Mustang Fastback. Si hay un coche que representa toda la esencia de los muscle cars americanos, ese es el Ford Mustang Fastback. No solo fue un éxito de ventas, sino una revolución sobre ruedas, un icono cultural que definió una era y que, hasta el día de hoy, sigue acelerando los corazones de los entusiastas del motor. El Mustang ya era un fenómeno desde su lanzamiento en 1964, pero en 1969, Ford decidió hacerlo aún más agresivo. Su diseño ganó líneas más musculosas, faros dobles en la parte delantera y una carrocería fastback, que le daba un aspecto de pura velocidad incluso cuando estaba detenido. Era imposible verlo y no imaginarlo en una persecución de película clásica. Y adivina qué. Eso fue exactamente lo que pasó. El Mustang Fastback de 1968 protagonizó una de las escenas de persecución más épicas del cine en Bullitt, con Steve McQueen al volante. El modelo de 1969 mantuvo esa esencia brutal, pero con un diseño aún más impactante.
Pero la belleza no era lo único que ofrecía este coche. Contaba con varias opciones de motor, desde un V8 302 de 5,0 litros con 220 caballos de potencia, hasta el temido Cobra Jet 428 de 7,0 litros, que entregaba oficialmente 335 caballos, aunque en la práctica, Ford solía subestimar la potencia para evitar que las aseguradoras elevaran las tarifas. Con este motor monstruoso, el Mustang Fastback alcanzaba una velocidad máxima de 215 km por hora y podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,5 segundos, cifras impresionantes para un coche de la época. Además de la versión estándar, 1969 trajo al mundo ediciones legendarias como el Mach 1, que combinaba rendimiento con lujo, el feroz Boss 302, diseñado para las pistas, y el Boss 429, un verdadero monstruo de las carreteras, con un motor desarrollado originalmente por Ford para la NASCAR. Hoy en día, el Mustang Fastback 1969 es uno de los coches más valorados entre los coleccionistas. Dependiendo de la versión y su estado de conservación, los precios pueden variar entre $100,000 y más de $500,000, especialmente si se trata de un Boss 429 original. Más que un coche, el Mustang Fastback 1969 se convirtió en un símbolo de libertad, rebeldía y potencia pura. Un muscle car que no solo definió una era, sino que sigue conquistando a los amantes de la velocidad hasta el día de hoy. Y si ya te emocionaste con esta leyenda, prepárate, porque el próximo coche de la lista es otra joya que dejó huella en los años 60. 1968 Dodge Charger RT. ¿Alguna vez has imaginado estar detenido en un semáforo y de repente escuchar un rugido de motor que hace temblar el suelo? Miras a un lado y ves un monstruo de 4 ruedas, ancho, intimidante, con una mirada siniestra que parece listo para arrancar. Pues bien, si estuvieras en los años 60, ese coche probablemente sería el Dodge Charger RT. No era solo un muscle car, era una declaración de poder sobre ruedas. Con su carrocería ancha, su frente agresivo y su icónica parrilla dividida, el Charger 1968 parecía diseñado para devorar la carretera. Su diseño se hizo aún más imponente que en las versiones anteriores, con nuevos detalles en el frontal y faros escamoteables, que le daban un aspecto amenazador. Pero el gran encanto estaba en la parte trasera, con esas luces redondas que parecían ojos brillando en la oscuridad. Ah, y si has visto Rápido y Furioso, entonces sin duda has visto a este monstruo en acción. El Charger se convirtió en una leyenda de Hollywood y en uno de los coches más icónicos de la cultura pop. Ahora, hablemos de lo que realmente importa: potencia. El Charger RT, Road/Diagonal Track, venía de fábrica con un V8 Magnum 440 de 7,2 litros, que producía 375 caballos de fuerza. Pero si eso no era suficiente para ti, existía la opción del legendario 426M V8, un motor de carreras que entregaba 425 caballos y hacía el 0 a 100 km por hora en unos 5,4 segundos. Para un coche de la época, eso era de otro mundo. Y aquí va un dato impresionante: el Charger Daytona, una versión extrema del modelo de 1969, fue uno de los primeros coches estadounidenses en superar los 320 km por hora, gracias a su enorme alerón trasero y un diseño pensado para cortar el viento. El Charger no era un coche para cualquiera. Era enorme, consumía combustible en cantidades absurdas y exigía respeto al volante. Pero quien tenía uno, sabía que estaba conduciendo algo especial. Hoy en día, un Charger RT original puede valer entre $100,000 y $250,000, y si es un 426M, los precios superan fácilmente los $500,000 en subastas. Este muscle car no solo marcó los años 60, sino que sigue siendo uno de los coches más deseados de la historia. Y ahora quiero saber de ti: si tuvieras la oportunidad de acelerar este monstruo por una carretera vacía, ¿qué harías primero? ¿Pisarías el acelerador sin mirar atrás o conducirías despacio solo para disfrutar cada segundo de esta leyenda? Cuéntamelo en los comentarios, porque sé que todo entusiasta tiene un sueño así guardado en el garaje de la imaginación. 1965 Buick Riviera. ¿Conoces ese coche que no necesita rugir fuerte para imponer respeto? Ese que, con solo deslizarse por la calle, deja a todos con la boca abierta. Ese era el Buick Riviera, uno de los coches más elegantes y sofisticados que nos regalaron los años 60. Mientras la guerra entre los muscle cars se intensificaba, Buick decidió seguir un camino diferente, apostando por el lujo, el refinamiento y un diseño que incluso hoy parece sacado de una galería de arte. El Riviera nació en 1963 como la respuesta de Buick al Ford Thunderbird, pero fue en 1965 cuando alcanzó su máximo esplendor estético. Lo que más llamaba la atención era su frontal imponente, con faros ocultos tras la parrilla, un detalle que solo se revelaba cuando encendías el coche. La carrocería tenía un diseño limpio, con líneas alargadas y una trasera llamativa,
todo pensado para transmitir exclusividad. No era un muscle car en el sentido tradicional, pero tenía tanta presencia que muchos lo consideraban un verdadero gentleman muscle. Pero no pienses que el Riviera era solo lujo y diseño, porque bajo el capó escondía un verdadero monstruo. El modelo 1965 venía equipado con un V8 de 7,0 litros, llamado Nailead, que entregaba 360 caballos de fuerza y un torque brutal de 64 kg/m, lo que lo convertía en un coche extremadamente rápido para su tamaño. Alcanzaba los 200 km/h sin esfuerzo y hacía el 0 a 100 km/h en aproximadamente 7 segundos, lo que para un gran turismo de la época era impresionante. Y si crees que este coche solo servía para paseos tranquilos, debes saber que incluso la mafia y las grandes figuras de la época amaban el Riviera. Era un coche para quienes querían estilo y poder, pero sin llamar tanto la atención como un Mustang o un Camaro. Y aquí viene un dato curioso. El nombre Riviera proviene del término italiano que hace referencia a regiones costeras sofisticadas, como la Riviera Francesa, y eso resume perfectamente lo que este coche representaba, puro lujo con un toque de deportividad. Hoy en día, un Buick Riviera 1965 bien conservado puede valer entre $40,000 y $100,000, y las versiones en estado impecable pueden superar los $150,000. Un coche que no era para cualquiera en su época y que sigue siendo un símbolo de exclusividad hasta hoy. 1969 Chevrolet Camaro RS SS. ¿Alguna vez has sentido esa rivalidad clásica que divide a los amantes de los autos? ¿Mustang o Camaro? Pues bien, en 1969, Chevrolet decidió que no iba a dejar que Ford reinara solo en el mundo de los muscle cars y trajo al mundo uno de los modelos más icónicos de todos los tiempos, el Chevrolet Camaro RS SS. Un coche que no solo compitió con el Mustang, sino que se ganó su propio lugar en la historia con un diseño agresivo, elegante y una mecánica imponente. El Camaro había llegado al mercado en 1967 para competir directamente con el Mustang, pero fue en 1969 cuando alcanzó su punto máximo en términos de diseño y rendimiento. Las líneas se volvieron más musculosas, los guardabarros ensanchados le dieron una postura más imponente y el frente adquirió esa mirada amenazante, con faros ocultos detrás de una parrilla negra en la versión RS, Rally Sport. Por otro lado, la versión SS, Super Sport, presentaba un capó más robusto y un rendimiento enfocado en los apasionados de la velocidad. ¿Y lo mejor de todo? Podías combinar ambos paquetes, creando así el legendario Camaro RS SS, uno de los modelos más codiciados hasta hoy. Ahora hablemos del corazón de esta bestia. El Camaro RS SS 1969 ofrecía varias opciones de motorización, pero la que realmente hacía arder el asfalto era el 396 V8 de 6,5 litros, que entregaba hasta 375 caballos de fuerza y podía acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 6 segundos. Para los que querían aún más brutalidad, existía la versión secreta Copo 427, con un motor de 7,0 litros que producía 425 caballos de fuerza, aunque algunos dicen que Chevrolet subestimó la cifra oficial para no asustar a las aseguradoras. Pero el Camaro no solo era potencia, también era una máquina con presencia. Ofrecía opciones como franjas deportivas que recorrían la carrocería y ruedas anchas, dejando claro que este no era un auto cualquiera. Y, por supuesto, también brilló en la pantalla grande. ¿Recuerdas a Bumblebee en las películas de Transformers? En la primera película, era un Camaro de 1977, pero cuando se transformó, ¿adivina en qué modelo se convirtió? En el icónico Camaro de 1969. Hoy en día, tener un Camaro RS SS 1969 en el garaje es un verdadero lujo. Los modelos bien conservados pueden valer entre $80,000 y $200,000, pero si se trata de un Copo 427 original, el precio puede superar fácilmente los $500,000 en subastas. Y ahora dime, si pudieras elegir, ¿irías por un Camaro o un Mustang? ¿O acaso hay espacio en tu garaje de ensueño para ambos? Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál de estos monstruos te ha conquistado. 1969 Pontiac GTO. Si preguntas a cualquier entusiasta de los automóviles cuál fue el primer muscle car de verdad, hay muchas posibilidades de que la respuesta sea el Pontiac GTO. Este coche no solo fue un ícono de los años 60, sino que también definió lo que un muscle car debía ser: un gran motor, potencia bruta y un diseño agresivo, dejando claro que no estaba ahí para jugar. Pero, volvamos un poco en el tiempo. El GTO nació en 1964, cuando los ingenieros de Pontiac decidieron tomar un Tempest, meterle un motor gigante bajo el capó y crear un automóvil que fuera accesible, rápido y listo para dominar las calles. La estrategia funcionó tan bien que pronto se convirtió en un fenómeno de ventas. Pero fue en 1969 cuando alcanzó su punto máximo,
con un aspecto aún más agresivo y un nombre que hacía que cualquier rival se lo pensara 2 veces antes de desafiarlo en una carrera. Y hablando de potencia, el GTO 1969 no se quedaba atrás. Venía equipado con un V8 de 6,6 litros, que en su versión estándar entregaba 350 caballos de fuerza. Pero si eso no era suficiente, existía la versión Rammer 4, que declaraba 370 caballos, aunque muchos creen que Pontiac subestimó la cifra para evitar problemas con las aseguradoras. Pruebas independientes indicaban que realmente superaba los 410 caballos. Con este motor, el GTO podía alcanzar los 215 km por hora y hacer el 0 a 100 km por hora en unos 5,5 segundos, cifras que en su época lo colocaban en la cima de los muscle cars. Ahora bien, si querías algo realmente especial, existía la legendaria versión GTO de Hudge. Sí, ese era su nombre, inspirado en un sketch humorístico del programa Rowan y Martin Slaugin. El nombre era una broma, pero el coche era cosa seria. Venía con franjas deportivas, un alerón trasero y el motor Rammer 3 de serie, con 366 caballos de fuerza, además de un diseño que parecía gritar "Yo mando aquí". Y aquí va un dato curioso. El nombre GTO fue inspirado en el legendario Ferrari 250 GTO, uno de los coches más icónicos de la historia. La sigla significa Gran Turismo Homologato, lo que, en teoría, indicaba un coche homologado para carreras de resistencia. Pero, a diferencia del Ferrari, el Pontiac GTO fue diseñado para acelerar en línea recta, soltando humo de neumáticos y rugiendo como una bestia. Hoy en día, tener un GTO 1969 en el garaje es un privilegio para pocos. Los modelos bien conservados pueden costar entre $80,000 y $150,000, pero si hablamos de un GTO de Hudge original, los precios pueden superar fácilmente los $300,000. 1961 Ford Thunderbird. Imagina estar en los años 60, vestido con un traje elegante o un vestido sofisticado, con gafas de sol y conduciendo un coche que representa lujo, estilo y estatus social. Si hay un modelo que encaja perfectamente en este escenario, es el Ford Thunderbird 1961. Mientras que los muscle cars empezaban a ganar terreno con su actitud agresiva, el Thunderbird siguió un camino diferente. No quería ser el más rápido en la pista, sino el más elegante en la ciudad. El T-Bird, como se le conocía cariñosamente, había sido lanzado en 1955 como la respuesta de Ford al Chevrolet Corvette. Pero a diferencia de su rival, que era un auténtico deportivo, el Thunderbird siempre tuvo un aire de sofisticación. Fue en 1961 cuando recibió un nuevo diseño moderno y aerodinámico, con líneas alargadas y un estilo tan refinado que parecía sacado del futuro. Su parrilla esculpida, sus faros dobles que imponían presencia y su parte trasera con enormes luces redondas le daban una identidad única. De hecho, debido a este detalle inspirado en la aviación, el modelo recibió el apodo de Bullet Bird, porque su forma recordaba a un proyectil en plena velocidad. Pero a pesar de todo su lujo, el Thunderbird no decepcionaba cuando se trataba de rendimiento. Bajo el capó, estaba equipado con un V8 de 6,4 litros que entregaba 300 caballos de fuerza. Esto lo convertía en un coche extremadamente cómodo para viajes largos, pero también capaz de acelerar con elegancia. Con esta configuración, podía alcanzar 200 km por hora y hacer el 0 a 100 km por hora en unos 8 segundos, una cifra respetable para un automóvil de su tamaño. Si querías un T-Bird aún más exclusivo, existía la rara versión Sports Roadster, que transformaba el descapotable de 4 plazas en un modelo biplaza con techo rígido removible, acompañado de llantas Kelsey-Hayes, que lo hacían ver aún más sofisticado. Solo se fabricaron 1,427 unidades de esta versión, lo que la convierte en un auténtico tesoro para los coleccionistas. Y hablando de exclusividad, la Thunderbird 1961 fue elegida como el coche oficial de la investidura del presidente John F. Kennedy, reforzando aún más su imagen de estatus y prestigio. No era solo un coche, era un símbolo de lujo, hecho para quienes querían ser vistos y admirados. Hoy en día, un Ford Thunderbird 1961 bien conservado puede valer entre $30,000 y $80,000, pero si hablamos de un Sports Roadster original, su precio puede superar fácilmente los $150,000. Y ahora, dime, si tuvieras un Thunderbird 1961 en tu garaje, ¿lo usarías para pasear con clase por la ciudad o para salir a la carretera en un viaje inolvidable? Déjalo en los comentarios, porque este es uno de esos clásicos que encajan en cualquier ocasión. 1967 Lincoln Continental. Cierra los ojos por un momento e imagina un coche que no necesita acelerar fuerte para llamar la atención. Simplemente se desliza por la carretera con la elegancia de un transatlántico, irradiando poder, clase y sofisticación. Ese coche es el Lincoln Continental, un verdadero ícono del lujo americano y uno de los modelos más elegantes jamás fabricados.
Si había un coche perfecto para millonarios, celebridades e incluso presidentes, era este. El Continental ya era un clásico desde los años 40, pero fue en su cuarta generación, lanzada en 1961, cuando reinventó el concepto de berlina de lujo. Y en 1967, alcanzó su máximo esplendor, manteniendo su diseño imponente pero con un toque aún más refinado. Su aspecto era puro minimalismo y elegancia, una carrocería larga, líneas rectas y limpias, y una parrilla ancha e intimidante. Pero lo que realmente hacía que este coche fuera diferente a cualquier otro eran sus legendarias puertas traseras suicidas, que se abrían en dirección opuesta a las delanteras. Esto le daba al Continental un carácter único y una presencia que ninguna otra berlina de la época podía igualar. Y si crees que el Continental era solo lujo, espera a conocer su potencia. Bajo el capó, este gigante estaba equipado con un V8 de 7,6 litros, que generaba 340 caballos de fuerza y un par motor descomunal, garantizando que todo ese peso se moviera con absoluta facilidad. No estaba hecho para arranques explosivos, pero con una velocidad máxima de 190 km por hora, ofrecía un viaje tan suave y refinado que era como viajar sobre una alfombra voladora por las carreteras americanas. Ahora, un dato curioso, la Lincoln Continental fue el coche oficial de la Casa Blanca durante más de una década. Varios presidentes de Estados Unidos, incluyendo John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, usaron versiones personalizadas de este sedán de lujo. De hecho, la limusina presidencial de Kennedy, un Continental 1961 modificado, se hizo tristemente famosa tras el asesinato del presidente en Dallas. Pero volviendo al modelo 1967, se convirtió en uno de los coches favoritos de las estrellas de Hollywood, empresarios y mafiosos de la época. Su interior era un auténtico salón de lujo sobre ruedas, con asientos de cuero amplios, acabados refinados y tecnología de vanguardia para su tiempo, incluyendo ventanillas eléctricas y aire acondicionado. Hoy en día, una Lincoln Continental 1967 bien conservada puede costar entre $40,000 y $100,000, pero si hablamos de una versión descapotable original, su precio puede superar fácilmente los $200,000 en subastas. Al fin y al cabo, estamos hablando de una de las berlinas de lujo más icónicas de los años 60. 1969 Plymouth Barracuda. Si crees que el Mustang y el Camaro fueron los primeros en dominar el segmento de los pony cars, déjame contarte una historia que pocos conocen. Antes de ellos, en 1964, un coche ya estaba en las calles con un diseño deportivo, un motor potente y un precio accesible, el Plymouth Barracuda. Sí, llegó 2 semanas antes que el Mustang y abrió el camino para la fiebre de los pony cars. Pero fue en 1969 cuando alcanzó su máximo esplendor, con un diseño más agresivo y listo para competir de igual a igual con sus rivales. El Barracuda 1969 todavía utilizaba la plataforma del Valiant, pero ya tenía una identidad propia, con un capó alargado, una parte trasera corta y un perfil fastback que hacía honor a su nombre. Su diseño innovador aportaba un toque más musculoso, especialmente en las versiones Fórmula S y CUDA, que eran verdaderas máquinas de rendimiento. A diferencia del Mustang y el Camaro, que tenían un aspecto más redondeado, el Barracuda apostaba por líneas más rectas y una postura más imponente. Ahora, hablemos de lo que realmente importa, el motor. El Barracuda 1969 podía configurarse con varias opciones, pero si querías un verdadero monstruo, la elección obvia era el legendario 440 Super quemando V8 de 7,2 litros, que entregaba 375 caballos de potencia y hacía que el coche acelerara de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 5,5 segundos. Para un pony car de la época, eso era una locura. Pero si eso aún no era suficiente, existían versiones ultra raras equipadas con el 426M V8, que superaban los 425 caballos de fuerza, convirtiendo al Barracuda en una auténtica bestia del asfalto. Aquí tienes un dato curioso, la versión EMI del Barracuda 1969 era tan brutal que pocos se atrevieron a comprarla. Solo se fabricaron 50 unidades, convirtiéndola en uno de los coches más raros y valiosos de la historia de Plymouth. Hoy en día, un Barracuda 1969 bien conservado puede valer entre $50,000 y $120,000, pero si estamos hablando de un Barracuda EMI original, la historia cambia. Estos coches pueden superar fácilmente la marca del $1,000,000 en subastas, debido a su rareza y al estatus que han adquirido con el tiempo. 1966 Oldsmobile Toronado. Ahora dime, cuando piensas en un muscle car de los años 60, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente un potente motor V8 enviando toda su fuerza a las ruedas traseras, ¿verdad? Pues bien, Oldsmobile decidió desafiar esa idea con un coche que, en su época, parecía venido del futuro. Estoy hablando del Toronado, un gigante lujoso,
brutalmente potente y que se atrevió a ser el primer muscle car estadounidense con tracción delantera. Así es, mientras todos seguían la fórmula tradicional, Oldsmobile innovó y entregó un coche que era tan rápido como diferente. El Toronado, lanzado en 1966, recibió un diseño agresivo, con líneas rectas, guardabarros anchos y una parte frontal imponente que parecía decir, no intentes adelantarme. El coche era enorme, con casi 5,4 metros de largo, pero en lugar de parecer pesado, tenía un diseño moderno y aerodinámico, lo que reforzaba la idea de que estaba adelantado a su tiempo. La parrilla frontal ancha y los faros escamoteables completaban su aspecto futurista, mientras que la parte trasera presentaba luces integradas y un toque de elegancia que solo un Oldsmobile podía ofrecer. Pero la gran diferencia del Toronado no era solo su diseño, sino lo que escondía bajo el capó. Venía equipado con un motor V8 Rocket de 7,5 litros, entregando 375 caballos de fuerza y un par motor impresionante de 69 kilogramos metro. Y créelo, a pesar de ser un coche pesado con tracción delantera, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 7,5 segundos, lo que para un coche de este tamaño era simplemente una locura. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Oldsmobile apostó por la tracción delantera? La idea era crear un muscle car que ofreciera más comodidad y estabilidad en carreteras de alta velocidad, además de eliminar la molestia del túnel de transmisión, dejando un interior más espacioso. Para evitar que todo ese par motor hiciera que las ruedas delanteras simplemente patinaran sobre el asfalto, el Toronado tenía un sistema llamado United Power Package, que ayudaba a distribuir mejor la potencia y mantener el control de la conducción. Y aquí va un dato curioso. El Oldsmobile Toronado inspiró a Cadillac a crear el legendario Eldorado de tracción delantera. Es decir, fue tan revolucionario que incluso otras marcas dentro de General Motors decidieron seguir el camino que él abrió. Hoy en día, un Toronado 1966 bien conservado puede valer entre $25,000 y $60,000, pero las versiones impecables pueden superar los $100,000. Puede que no haya sido el muscle car tradicional, pero definitivamente fue uno de los más innovadores de su época. Ahora quiero saber, si tuvieras la oportunidad de conducir este muscle car tan diferente a los demás, ¿confiarías en la tracción delantera o sigues pensando que la verdadera potencia debe ir a las ruedas traseras? Déjalo en los comentarios, porque esta máquina merece ser debatida. Los años 60 realmente fueron una era dorada del diseño automotriz. Cada uno de estos coches tenía una personalidad única, mezclando potencia, estilo e innovación de una manera que aún hoy hace que cualquier entusiasta se enamore. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos merece estar en la cima de la lista? ¿O hay algún otro ícono de los años 60 que debería estar aquí? Déjalo en los comentarios, porque este canal es un espacio donde todos los apasionados por los coches clásicos pueden compartir su amor por la automoción. Y si te gustó esta selección, entonces tienes que ver nuestro próximo video, donde exploramos los 10 coches concepto americanos más impresionantes de los años 60. Modelos que parecían salidos del futuro y que desafiaron todo lo que conocíamos sobre diseño y tecnología en esa época. Haz clic ahora y descubre estas increíbles máquinas, porque hay mucho que aún no imaginas que existió. Nos vemos allí.